Hola, hola, bienvenido a la lección número 11 de la lección de escuela sabática. Vamos a estudiar cómo es que el libro de Deuteronomio sigue hablando a través del Antiguo Testamento. Es decir, cómo es que otros autores de estos libros pudieron tomar parte del libro de Deuteronomio en sus escritos y cómo es que Deuteronomio sigue estando presente en cada uno de ellos. Vamos a hacer una oración. Señor Dios, te pido que por favor tengamos sabiduría en lo que hemos de estudiar, que bendigas a quien estará escuchando y que nos acompañes en esta lección. En el nombre de Cristo Jesús, amén. No sé si has olvidado o extraviado de repente alguna cosa. Te voy a contar un secreto. Yo extravié mis llaves. Resulta que extravié como 15 llaves de una sola sentada. Y ahora no las encuentro desde hace como 2 semanas. Y sabes que es lo mismo que pasó, pero con el libro de la ley. En segundo libro de Reyes, capítulo 22, se registra cómo es que Josías, vamos a decir, escombrando a través de sus siervos la casa de Dios, se encuentra con un libro muy importante. Vamos a leer el versículo 8. Entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán: He hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. ¿Cómo es que ellos habían extraviado la ley? Pero me llama la atención en la casa de Dios. ¿Qué acaso ellos no iban a la casa de Dios para adorar? ¿O cómo es que se había extraviado esa porción de las escrituras? Resulta que tiempo atrás con el rey Manasés fue decidido a no cumplir los mandamientos de Dios. Y en ese tiempo fue que se extravió el libro de la ley. Adivina qué libro podemos decir que era. Deuteronomio. Deuteronomio se extravió. Pero nota lo que pasa más adelante cuando lo leen al rey Josías. Dice el versículo 11, y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Quiere decir que expresó de una manera externa que él estaba arrepentido. Si bien el rey Josías ya desde antes conocía a Dios, tenía el temor de Dios, no había leído de una manera tan sencilla las palabras del libro de Deuteronomio, no las había escuchado más bien. Y entonces cuando se las leen, él dice, ¿sabes qué? No estamos haciendo lo correcto delante de Dios. Las profecías se están cumpliendo de que Jerusalén será destruida, de que Dios iba a hacer venir todas esas maldiciones escritas en el libro de la ley que iban a llegar si ellos se apartaban de Dios. Y es que, en verdad, eso fue lo que pasó. El pueblo durante este tiempo ya se había apartado de Dios, adorando a otros dioses, por lo cual, en las mismas reformas que hizo el rey Josías, por ejemplo en el capítulo 23, dice en el versículo 14, y quebró las estatuas y derribó las imágenes de acera, y llenó el lugar de ellos de huesos de hombres. Es decir, que él limpió la nación de los altares, de las imágenes, de los ídolos que ellos tenían. Pero era necesaria una reforma especial del corazón. Junto con Josías también aparecieron otros profetas como Habacuc, Sofonías, y hubo un profeta especial que está en Jeremías capítulo 1, en el versículo 2. Y por supuesto es Jeremías. Y vamos a leer lo que nos dice allí. Palabra de Jehová que le vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13º de su reinado. ¿Cuál era el año 13º de su reinado? Resulta que Josías empezó a reinar a los 8 años. 13º, 13 años. 8 más 13, 21 años tenía Josías, cuando vino la palabra de Jeremías, la palabra de Jehová a Jeremías.
Y a los 18 años, de acuerdo con el capítulo 22 del segundo libro de Reyes, dice que fue cuando se halló el libro de Dios, el libro de la ley de Dios en el templo. Es decir que 3 años después de que ocurre eso, viene palabra de Jehová a Jeremías. Y Jeremías durante 40 años estuvo proclamando la palabra de Jehová, diciendo que Jerusalén sería destruida y que ellos deberían de convertirse a Dios. Nota lo que dice el capítulo 4, versículo 1. Si te volvieres, oh Israel, dice Jehová, vuélvete a mí. Dios quería que se apartaran de lo que ellos estaban haciendo, que ellos volvieran a Dios, que ellos lo reconocieran como su Dios y que ellos hicieran cambios y reformas en sus vidas, porque no bastaba las reformas que el reinado de Josías estaba haciendo, porque al final de cuentas eran reformas gubernamentales, que sí tenían que ver con destruir a los ídolos, pero cada quien debía de tomar su decisión por Dios. Y eso fue lo que pasó durante Jeremías. Más adelante en Jeremías capítulo 29, en el versículo 10, declara, porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra, para haceros volver a este lugar, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. El problema, ya habíamos dicho anteriormente, que estaba en el corazón de las personas, que ellos no se habían vuelto a Jehová. Por tanto, cuando ellos se volvieran a Jehová después de que el rey de Babilonia los llevara en cautividad, entonces Dios los haría volver a la tierra que les había dado a sus padres por heredad. Entonces vemos a un Jeremías que estaba instruido en la palabra de Dios, que estaba amonestando al pueblo de Dios y estaba usando también las mismas palabras de Deuteronomio. En esta ocasión, Deuteronomio capítulo 4, versículo 29. Entonces, después de Jeremías, vemos también un profeta que aparece y que es el profeta Daniel. Resulta que Jeremías, de acuerdo con el capítulo 1, dice que estuvo hasta que ellos fueron llevados en cautividad. Esto lo dice en el versículo 3. Pero vamos a ver qué es lo que pasa ya en la cautividad. Y esto se encuentra en el libro de Daniel. Vamos a ir a Daniel capítulo 9. Y dice así el versículo 2. En el año primero de su reinado, o sea, del reinado de Darío, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que había de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Entonces, Daniel estaba leyendo a Jeremías, que a su vez citaba a Deuteronomio. Y entonces Daniel dice, Señor, hemos pecado, no hemos hecho lo correcto delante de tus ojos y necesitamos volver a ti. Y entonces en ese capítulo 9, él hace una oración de confesión por sus pecados y por los pecados de su pueblo. Vamos a ver, por ejemplo, el versículo 13. Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre vosotros, y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios, para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Conforme a lo que estaba escrito en la ley de Moisés, en lo que estaba escrito de Deuteronomio. Entonces, en Deuteronomio habíamos visto que si ellos no estaban conforme a su ley, entonces ellos iban a ser esparcidos a otras naciones, pero que si de allá buscaban a Dios, por supuesto, Dios los haría regresar. Más adelante vemos a Nehemías. Vamos, por ejemplo, a Nehemías capítulo 9. Resulta que en este capítulo el pueblo se había reunido para leer la palabra de Dios. Dice
Versículo 3. Y puestos de pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios, la cuarta parte del día, y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios. Más adelante vemos lo que ellos confesaron al leer esta ley de Dios en el versículo 6. Tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos, y tú vivificas todas estas cosas y los ejércitos de los cielos te adoran. ¿Sabes qué? Esta confesión que ellos hicieron de que Jehová era su Dios tiene mucho que ver en el contexto en el que estamos hablando, porque resulta que Nehemías fue un promotor de que ellos regresaran a Jerusalén, de que Jerusalén fuera reconstruida. Entonces, pero parte de esta reforma tenía que ver con una reforma también del corazón. Es decir, que ellos tenían que reconocer nuevamente que Dios era su creador y que ellos le debían reconocer como tal. Básicamente lo que ellos habían olvidado tras irse a dioses ajenos. Y estas palabras las vemos básicamente en Deuteronomio capítulo 10, en el versículo 14. He aquí, de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Dios ya lo había dicho desde mucho antes atrás. Simplemente ellos lo tenían que recordar. La ley de Dios se había extraviado, pero ellos debían de encontrarla. Ellos se habían extraviado, y aquí hay algo interesante. Cuando tú te extravías, mi querido amigo, o cuando uno se extravía, no se extravía para Dios, porque Dios sabe dónde están todas las cosas. Si tú te fueras y te perdieras por la montaña, Dios sabría exactamente dónde es que tú estás. Así es que cuando te extravías, tú te extravías solo, no te extravías para con Dios. El trabajo de Dios es hacerte volver de donde tú estás. El trabajo de Dios es llamarte desde donde tú estás. Quien se extravía eres tú, pero tú no te extravías para Dios. Por tanto, quiero dejarte esta pregunta. Yo no sé si en estos momentos tú estés pasando por un momento de dificultad en el cual se te haga difícil volver a Dios. Pero es necesario que tú lo hagas, porque así como Dios mandó su castigo al pueblo de Israel, conforme a las cosas que dijo que iban a pasar. Es decir, ellos mismos se fueron al hoyo porque quisieron, porque Dios ya les había advertido de estas cosas. Dios también te dice en su palabra lo que es bueno y lo que no. Y Él te invita a regresar, así como Él invitó a regresar al pueblo de Israel. Y yo te quiero preguntar, ¿quieres tú pedirle a Dios que puedas volver a Él? ¿Quieres tú pedirle a Dios hoy que puedas regresar a sus caminos? Te invito entonces a que hagamos una oración. Señor Dios, te agradezco mucho porque tú nos invitas a volver a ti. Te pido, Señor, por las personas que pudieran estar extraviadas. Señor, si algo no estamos haciendo bien, te pedimos que tú nos muestres tu voluntad una vez más y que, Padre, que tú nos ayudes a confiar en ti y en tus promesas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, nos vemos, si Dios quiere, en la lección número 12. Chao.